Una enorme gorila agarró a una chica y la arrastró a la selva. Así comenzó todo. Pamela, en su primer viaje a África, decidió hacer una excursión con un grupo de turistas y un guía local. Todo iba de maravilla, hasta que su curiosidad le jugó una mala pasada, se separó accidentalmente del grupo. Sola en medio de la selva, Pamela intentaba entender dónde estaban los demás, cuando de repente apareció una gorila gigantesca entre los arbustos. Se veía tan intimidante que Pamela pensó que era un monstruo salvaje. Aterrada, Pamela retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo, torciéndose gravemente el tobillo. Apenas lograba contener los gritos de dolor, sabiendo que cualquier sonido fuerte podría provocar una reacción agresiva del primate. Como si fuera poco, el clima empeoró de repente, el cielo se oscureció, y una tormenta con truenos y lluvia torrencial cayó sobre ella, como si la naturaleza misma conspirara para acabar con ella. Durante todo ese tiempo, la gorila solo se quedó observando a Pamela en silencio, como si la estuviera estudiando. Pamela no sabía qué hacer. Sus amigos seguramente ya estaban demasiado lejos y con la tormenta, era poco probable que volvieran a buscarla. Empapada hasta los huesos, no pudo soportar más la tensión, se sentó en el suelo fangoso y rompió a llorar, llena de dolor, miedo y desesperación. Entre las lágrimas y la lluvia, apenas podía ver, y ni siquiera notó cuando la gorila saltó cerca de ella en un par de movimientos. Las poderosas patas del primate la levantaron como si fuera una pluma y la arrastraron más profundamente en la selva. Aterrada, Pamela gritó, convencida de que la gorila iba a devorarla. Pero el ruido de la lluvia intensa ahogaba todos los sonidos. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, la gorila la llevó a una pequeña cueva. Allí, al menos estaba seco, y la tormenta se sentía mucho menos intensa. Pamela, temblorosa, levantó la vista para ver a su captora. Para su sorpresa, la gorila se alejó unos metros y continuó observándola, sin mostrar ningún signo de agresión. En ese momento, Pamela se dio cuenta de que el primate no tenía intención de hacerle daño, lo que le permitió relajarse un poco. La joven comenzó a pensar que la gorila la había llevado a la cueva para protegerla de la tormenta, tras notar que estaba herida. Agradeció mentalmente a su inesperado salvador y luego recordó el GPS que el guía les había dado en caso de emergencia. Tras buscar en su mochila, encontró el dispositivo, y con alivio, comprobó que no se había dañado por la lluvia. Pulsó el botón de emergencia, y solo le quedaba esperar que el guía recibiera la señal y enviara ayuda. Una hora después, la tormenta cesó y el sol volvió a brillar en el cielo. A pesar del dolor en su pierna, Pamela logró salir de la cueva con dificultad, para que los rescatistas pudieran verla más fácilmente. Durante todo ese tiempo, la gorila se mantuvo cerca, sin asustarla, pero lista para ayudar si surgía otro peligro. Varias horas más tarde, Pamela escuchó voces humanas. Gritó de alegría para atraer su atención. Los rescatistas no tardaron en encontrarla en la entrada de la cueva, empapada, exhausta, pero viva. A pesar de su alivio por haber sido rescatada, Pamela alcanzó a ver cómo la gorila se deslizaba en silencio hacia la selva. Mentalmente, volvió a agradecer a su ángel guardián peludo, sabiendo que jamás olvidaría esta increíble aventura. Los rescatistas ayudaron a Pamela a regresar al hotel, y pronto estaba volviendo a casa en un gran avión blanco, reflexionando sobre cómo una gorila, que al principio le había parecido un monstruo aterrador, terminó salvándola de la furia de la tormenta e incluso pudo haberle dado una nueva oportunidad de vida. Después de regresar a casa, Pamela no podía dejar de pensar en aquel día increíble, cuando su vida estuvo en manos de un animal salvaje. Los recuerdos de la gorila no la dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas enormes y poderosas patas levantándola con cuidado y llevándola a un lugar seguro. En su cabeza giraban miles de preguntas. ¿Por qué ella? ¿Por qué la gorila decidió ayudarla en lugar de atacarla, como parecía al principio? ¿Y qué fue ese momento especial cuando, a pesar del miedo y el dolor, sintió una increíble conexión con ese animal? Pamela pensó que su historia merecía ser contada más allá de solo compartirla con amigos y conocidos. Comenzó a buscar información sobre el comportamiento de las gorilas, su vida en la naturaleza y cómo interactúan con los humanos. Descubrió que estos casos no son tan raros, aunque cada uno es único a su manera. Las gorilas son de los seres más inteligentes del planeta, y su comportamiento a menudo recuerda al de los humanos, especialmente cuando se trata de mostrar cuidado o protección.
A pesar de su fuerza y poder, son capaces de una bondad y compasión asombrosas. Esto solo fortaleció el deseo de Pamela de contarle al mundo lo que le había sucedido en la selva. Empezó escribiendo un artículo para un periódico local, pero cuanto más describía lo sucedido, más se daba cuenta de que su historia necesitaba un mayor alcance. No era solo una noticia común, era un caso que podía inspirar a las personas a ver la naturaleza de una nueva manera, mostrando que el mundo que nos rodea no es tan simple como parece. Al final, Pamela decidió escribir un libro. No era una escritora profesional, pero los sentimientos y emociones que había acumulado durante el tiempo que estuvo bajo el cuidado de la gorila eran tan fuertes que las palabras salían solas. Paralelamente a la escritura del libro, comenzó a compartir su historia en las redes sociales. Pronto su relato se volvió viral. Personas de todo el mundo le escribían, expresando su admiración y gratitud por compartir un momento tan importante y conmovedor. Algunos contaban sus propias historias de encuentros con animales salvajes, otros compartían sus reflexiones sobre la naturaleza y sus misterios. Pero lo más importante fue que muchos comenzaron a pensar en la importancia de proteger a los animales y preservar su hábitat natural. Pamela también empezó a interesarse activamente en temas de conservación y protección de la vida silvestre. Conoció a científicos y ecologistas que trabajaban en África, y en un momento se dio cuenta de que su vida ya no podía seguir siendo la misma. Inspirada por su experiencia, decidió dedicar su tiempo y esfuerzo a proteger a aquellos que una vez la protegieron. Al final, Pamela se unió a una organización conservacionista y regresó a África, esta vez no como turista, sino como voluntaria, lista para ayudar a preservar los bosques y proteger a sus habitantes. Volvió varias veces a la misma selva donde ocurrió su encuentro con la gorila. Cada vez que pisaba ese suelo, sentía una extraña sensación, como si su alma se conectara nuevamente con el lugar donde había obtenido una nueva visión del mundo. A menudo, deseaba volver a encontrarse con esa gorila que una vez la salvó. En el fondo de su corazón, esperaba que algún día eso sucediera. Durante su trabajo en los bosques, Pamela escuchó muchas historias sobre gorilas que habían ayudado a personas. Estos relatos solo aumentaron su admiración por estos asombrosos seres. Un trabajador local con el que se hizo amiga le contó su propia experiencia. Él también se había encontrado con una gorila en la selva, pero, al igual que Pamela, no sintió ninguna amenaza por parte del animal. Al contrario, recordaba cómo el animal parecía tranquilo e incluso sabio. Estas historias ayudaron a Pamela a comprender aún más cuán complejas y profundas son las relaciones entre humanos y animales. Con el tiempo, Pamela se dio cuenta de que su misión no era solo contar su historia, sino también ayudar a otras personas a comprender la importancia de preservar la naturaleza. Comenzó a dar charlas y seminarios, compartiendo su experiencia e inspirando a otros a cuidar el mundo que nos rodea. Su historia inspiró a muchos a hacer voluntariado y participar en proyectos ecológicos. Personas de todo el mundo empezaron a reflexionar sobre lo crucial que es mantener el equilibrio en la naturaleza, y cómo incluso las criaturas más salvajes y poderosas pueden mostrar humanidad. Unos años después de su increíble aventura, Pamela publicó un libro que se convirtió en un bestseller. En él, no solo describía su encuentro con la gorila, sino también todo lo que le sucedió después, su regreso a África, su participación en proyectos de conservación y su lucha por proteger la vida silvestre. El libro inspiró a miles de personas en todo el mundo, haciéndolas reflexionar sobre la importancia de cuidar la naturaleza y a sus habitantes. Pamela continuó regresando a África, sintiendo cada vez más que ese lugar se había convertido en su segundo hogar. Trabajaba para contarle a la mayor cantidad de personas posible sobre la importancia de proteger a los animales y su entorno. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, fe en la bondad y el poder de la naturaleza. Nunca volvió a encontrarse con aquella gorila, pero ya no importaba. Para Pamela, lo importante era que ese encuentro cambió su vida, le dio un nuevo propósito y la hizo ver el mundo de una manera diferente. Sabía que la gorila siempre permanecería en su corazón, como alguien que, en su momento, le mostró que la naturaleza es capaz de cosas increíbles. Ahora, cada vez que Pamela pisaba tierra africana, sentía que formaba parte de algo más grande, conectado de manera inseparable con la naturaleza y sus maravillas.